Hola queridos, vamos a estudiar la lección. Hoy día domingo 25 de junio estudiaremos la lección que tiene como título Pablo, evangelista en Éfeso. ¿Cuál era la ciudad de Éfeso? ¿O dónde quedaba? En Asia, una ciudad muy importante de la provincia de Asia, lo que hoy en día es Asia Menor, era gran parte de Asia Menor. Ahora, los habitantes de esa ciudad para ese entonces eran 250.000 habitantes, lo que corresponde, para hacernos una referencia, a la octava parte de la población actual en Santa Cruz, que son 2.000 millones de habitantes. Así que podemos hacernos una idea, era una ciudad importante. ¿Y por qué era tan importante? Bueno, era un centro portuario, era una ciudad portuaria. Entonces, al mismo tiempo, pues muchas rutas desembocaban en esta ciudad, había un comercio importante allí. Y como un comercio importante, al mismo tiempo sabiendo que en ese tiempo había mucha idolatría, también tenían su diosa especial, que era la diosa Artemisa, también llamada Diana. Y también traficaban mucho como hoy en día, traficaban mucho con la religión y se hacían figuras de la diosa y era parte del comercio. Ahora bien, ese fue el ambiente a donde llegó Pablo. Pablo llegó allí, pero no demoró mucho tiempo. Llegó con sus compañeros de viaje en su segundo viaje misionero y llegó a Éfeso. Y dice, está registrado en el capítulo 18 y vamos a leerlo en el capítulo 18, puedes leer en el versículo 19 y ahí muestra la llegada de Pablo. Vamos a leer el 18 y 19. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cretea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Ahora, eso fue todo el tiempo que pasó allí. Versículo 21. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Entonces, su visita a Éfeso fue de pasada, pero ese fue el ambiente el cual él vio, lo que acabamos de comentar de Éfeso. Pero él prometió que volvería a esa ciudad pagana, y volvió más adelante en su tercer viaje, volvió, y lo le podemos leer en el capítulo 19. Y nosotros podemos ver allí, en el capítulo 19, una situación bastante interesante. Y esto está relatado en el libro de Hechos, en el capítulo 19, a partir del versículo 13. Una situación interesante. Vamos a leerlo. Vamos a ver, capítulo 19, versículo 13 dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Interesante. ¿Qué pasó con estos judíos exorcistas ambulantes? Bueno, ellos podían notar el éxito que tenía Pablo. ¿Por qué? Porque él tenía una relación personal con Jesús, porque él estaba en completa armonía con la voluntad de Dios y unidas sus relaciones al Señor Jesús, y habían visto también los resultados de tener semejante comunión con el Señor, tanto que él imponía las manos sobre las personas y sanaban. 3 meses estuvo Pablo allí compartiendo con ellos, inclusive llevaban prendas de vestir de Pablo a donde los enfermos, y los enfermos sanaban. Entonces ellos pensaban que hablar de Pablo o invocar el nombre de Jesús, que era el que invocaba Pablo, entonces iban a suceder los milagros, e intentaron con un demonio hacer esto. Y miren la respuesta del demonio. Escuchemos versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Interesante.
Este espíritu malo lo que hizo fue dar un testimonio de que reconocía la autoridad de Jesús y reconocía aún por Jesús la autoridad de Pablo. No le fue muy bien a estos exorcistas, tristemente, porque la respuesta del espíritu fue: ¿y vosotros quiénes sois? Ustedes no son nadie, ustedes no tienen una relación personal con Cristo, no tienen nada para hacer frente a la lucha que tenemos contra carne y sangre. Pues se llevaron una mala pasada y ustedes pueden leer la historia ahí en el capítulo 19. Bueno, pues lo que sí causó esta situación es que muchos, por causa del testimonio dado por el mismo espíritu malo, reconocieron el poder de Dios, y muchos fueron entregados de corazón a seguir lo que en ese entonces se llamaba el camino cristiano. ¿Y qué hicieron muchos de ellos? Todos esos libros de magia, porque había mucha magia y mucho misticismo, todos esos libros tan costosos, ellos hicieron una montaña de esos libros y los quemaron. Registra las escrituras que el valor de esos libros eran 50.000 denarios. El valor de esos libros. ¿Saben lo que son 50.000 denarios? Un denario, si ustedes recuerdan y han leído en otras partes de las escrituras, un denario era el valor del salario de un día. Ahora, 50.000 denarios son 50.000 días pagos. Ahora, un año tiene 360 días. Significa que aproximadamente 1.000 denarios son 3 años. O sea que 50.000 denarios son 150 años. El trabajo de 150 años era el valor de aquellos libros. Ahora, ¿qué desencadenó este sacrificio de esos libros tan costosos? La fe de las personas que creyeron en Jesús, en su resurrección, en la predicación hecha por Pablo y por los otros discípulos que le acompañaban en sus viajes y misiones. Todo gracias a que un hijo de Dios que creyó, que tiene su relación íntima y personal con el Señor, decidió viajar y hacer la parte que le corresponde. ¿Quieres tú hacerla también conmigo? Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, agradecemos tus ricas bendiciones. Agradecemos que nos hayas llamado, Señor, para ser parte del camino, de tu plan, de tu misión. Así como fue llamado Pablo, Señor, tú nos has llamado a nosotros y nos estás preparando también para cumplir con nuestra parte de la misión. Ayúdanos, Señor. Pedimos tu bendición para que nos prepares y podamos nosotros así cumplir con la parte que nos corresponde. Oramos y pedimos tu bendición en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.